sesiones 241 a 245 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 246 a 249 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos comunicación de la diputada señora Mariela Santibáñez, mediante la cual informa que ha retirado el patrocinio del proyecto que modifica la Carta Fundamental para someter a nuevos requisitos del pago de la dieta a los expresidentes de la República. Doña Danisa Estudillo, la diputada doña Danisa Estudillo reemplazará por esta sesión al diputado don Marcos Ilavaca. Comunicación que nos envían de sala en el sentido que la diputada señora Giles y los diputados señores Castro y Sepúlveda han retirado el patrocinio del proyecto que modifica la Carta Fundamental para someter a nuevos requisitos el pago de la dieta a los expresidentes de la República. Hay proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad por parte de asociaciones delictivas o criminales. Hay proyecto iniciado en moción también que modifica distintos cuerpos legales para agravar las penas aplicables a los delitos de maltrato habitual, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y reduce el plazo para formular denuncia en casos que indica. Se ha confirmado la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo, acompañada de sus asesores, don Pedro Vega, don Max Loliet, señor Francisco León y los abogados de la División Jurídica, Rodrigo Hernández y Francisco Molina. Correo electrónico del gabinete del señor Fiscal Nacional, por el cual se excusa de asistir a esta sesión, habiendo sido especialmente invitado, porque lamentablemente señala mantiene en agenda compromisos impostergables y previamente contemplados que hacen imposible su asistencia. Señala que asiste en su representación el señor Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, la señora Ana María Morales Pellar, gerente de la División de Estudios, y don Gonzalo Droguet, profesional de la misma división. Correo electrónico de la señora Macarena Pino Lorca, el Directorio Nacional de FRENSEM, por el cual solicita autorización para asistir como oyentes a través de plataforma online en la presente sesión. Oficio del Poder Judicial referido a ejecución del plan de inversión, primer trimestre, año en curso, de Gendarmería de Chile, información del primer trimestre, glosa 13, ley 21.722, presupuesto del año en curso. De Senda, también informando glosa y articulado al primer trimestre del año en curso, de la ley de presupuesto correspondiente. De la Subsecretaría de Derechos Humanos, dirigida a la Comisión Mixta del Senado y con copia de la nuestra, respecto a glosas, ley de presupuesto primer trimestre 2025. Doña Paola Segura Rivero, funcionaria judicial, quien había solicitado ser recibida por la comisión. A la comisión se le comunicó que podía manifestar sus planteamientos por escrito, hace llegar sus planteamientos respecto al proyecto de ley sobre el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, el cual se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión para su conocimiento. Fiscalía Nacional del Ministerio Público remite información requerida en glosa 3 del programa para el Ministerio Público, primer trimestre del 2025, glosa 4, igual trimestre, glosa 5 y glosa 6 también del primer trimestre del año en curso. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Antes vamos a tomar acuerdos. El número está abajo. Está esta. Y respecto a la cuenta tenemos que acordar, señor presidente, ¿Sí? solamente esto. El Macarena Pino del Directorio Nacional de FRENSEM solicita autorización para asistir como oyente online. Si les parece, autorizar a la señora Pino Lorca, Macarena Pino Lorca, del Directorio Nacional de AFRENSEM, para participar de oyente a través de la plataforma online en las discusiones, como hemos autorizado a la gran mayoría de las asociaciones. Si les parece a la comisión, se autoriza. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores diputados. Bien. Yo antes quisiera hacer una mención a propósito de una entrevista del suscrito presidente
a propósito de la reforma del sistema político. Han habido varios requerimientos de parlamentarios de la Comisión y también de la Cámara respecto a este tema. Yo quiero precisar que tal cual como señala la entrevista, lo que busca mi intervención es particularmente abrir el debate respecto de un tema que es tremendamente importante para el país, del cual todos nosotros estamos claros y estamos de acuerdo con el diagnóstico respecto de la fragmentación, de las consecuencias de la fragmentación del sistema político, y evidentemente pueden haber diferencias en las formas seguramente de abordarlo. Y en ese contexto, esta comisión tendrá que buscar la fórmula para poder abordar este debate que es bien complejo, y evidentemente yo espero que sea con el debate, con la participación lo más amplia posible de todos los sectores políticos representados en esta Cámara de Diputados, que es mucho más diversa que la expresión política que nosotros hoy día tenemos en el Senado y de donde viene la propuesta de reforma al sistema político. Por eso quería precisar solamente que en ningún caso ha sido una negativa o no había una disposición a cerrarnos a la discusión, solamente era más bien y tal cual como dice la entrevista, estimados colegas, es eh, dar el espacio de discusión para todas las fuerzas políticas presentes en esta Cámara de Diputados y no solamente a los partidos hegemónicos, tanto de izquierda o derecha, los que vienen con el acuerdo de la reforma. Pero bueno, será parte de la discusión. No quiero abrir el debate sobre el tema, solamente quería precisar. ¿Ah? No quería generar un debate, solamente precisar para que no se malentienda la disposición mía en este caso, que siempre, ustedes lo han visto, siempre ha sido la mejor, de poner todos los proyectos en discusión y en tabla. Sí, por eso es importante leer la entrevista, completa. Bien. Bueno, se hace presente entonces también, antes de iniciar la orden del día, se hace presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del reglamento, la comisión deberá pronunciarse sobre la renuncia presentada por el suscrito presidente de la comisión en este minuto. Por lo tanto, vamos a poner en discusión, en votación. No sé si alguien quiere referirse a este tema o sometemos directamente a votación para aceptar la renuncia. Bien. Vamos a votar. Diputado. Bien. En votación. Conforme lo dispuesto en el artículo 240 del reglamento y frente a la renuncia que presentó la sesión ordinaria anterior, señor presidente, corresponde que la comisión se pronuncie aceptando o no la renuncia presentada por el señor presidente. Hacemos presente que en el evento de aprobarse la renuncia, corresponderá que la elección se practique en la siguiente sesión ordinaria, no antes de 45 horas de la actual, lo cual significa próximo martes. Sí. Don Jorge Alessandri. Gracias, secretario. Agradecerle al diputado Calisto la forma en que ejerció la presidencia, de forma ecuánime, dándole posibilidad a proyectos de los diputados, a proyectos del Ejecutivo, recibiendo siempre muchos invitados, que ha sido la tradición en esta comisión. Así que le agradezco, diputado Calisto, y entiendo sus razones en un periodo electoral, en fin, acepto su renuncia. Don Jorge Alessandri acepta. Don Gustavo Benavente. Gracias, presidente. Yo también me sumo a las palabras del diputado Alessandri, y no solo eso, sino que también el diputado Calisto mantuvo más o menos una tónica de esta comisión, con ecuanimidad, con equilibrio, respetando también todas las visiones de todos los parlamentarios, y eso es importante cuando se mantiene un poco la tradición, por lo menos en este periodo parlamentario que yo he conocido, se mantiene un poco la tradición de esta comisión, que es una comisión donde de una u otra manera tenemos cabida a todos los parlamentarios y los proyectos, etcétera, y se maneja la comisión con un buen equilibrio. Yo acepto también la renuncia del diputado Calisto.
Don Gustavo, entonces, Benavente acepta la renuncia. Diputado don Raúl Soto, al final. Doña Camila Flores, al final. Doña Lorena Fríes, Acepto la renuncia. acepta la renuncia de doña Lorena Fríes. La diputada doña Danisa Astudillo, Buenas tardes y como vengo en representación de mi colega y compañero Marco Ilavaca, acepto la renuncia. acepta la renuncia entonces. Doña Danisa Astudillo, doña Pamela Giles, En contra de la renuncia. en contra de la renuncia. Don Raúl Leiva, Muchas gracias, secretario. Sumarme a las palabras respecto de la labor que ha desempeñado el diputado Calixto. Miguel Ángel, yo sé que no ha sido fácil mantener una comisión donde hay tanto debate, pero quiero reconocer la capacidad que ha tenido el diputado Calixto para poder dar cabida a las distintas expresiones dentro de esta comisión y poder dirigirla. Muchas veces el debate, me incluyo, ha estado un tanto álgido, pero agradecerte de verdad, Miguel Ángel, tu conducción. Habla muy bien de tu trabajo. Yo sé cuáles fueron las razones que tú tienes para renunciar y por eso no me puedo poner a ello y acepto la renuncia. acepta don Raúl Leiva, don Andrés Longton, para final don Andrés. Doña Javiera Morales, Acepto la renuncia, secretario. acepta doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez, Muchas gracias, señor secretario. Por supuesto, yo también celebro la gestión que ha liderado el diputado Calixto como presidente de esta comisión. Creo que ha sido una buena conducción, sin duda, y yo lo he dicho, creo que es la mejor presidencia que hemos tenido en este periodo, de forma muy ecuánime, yo creo que muy justo con todos los diputados en esta comisión. Por lo mismo yo voy a votar en contra de la renuncia. Yo creo que el diputado Calixto puede aportar todavía mucho al mando y liderando esta comisión. Y yo creo que nos hace falta, o sea, necesitamos alguien que pueda representar bien un clima y provocar un buen clima dentro de esta comisión, que yo creo que se ha dado, por lo menos en este periodo, solo bajo la presidencia de Miguel Ángel. Así que yo voy a votar en contra. en contra don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto, Gracias, señor secretario. Yo también voy a aceptar la renuncia del diputado Calixto. Quiero, la verdad que no me sorprende que parlamentarios de oposición alaben, a veces sin límites, la gestión del diputado Calixto. Por su intermedio, presidente, el diputado Sánchez dice que fue él la mejor que ha visto. Y yo creo que hay varias otras presidencias, como la del diputado Leiva, la recordada diputada Carol Cariola, que también fue presidenta de esta comisión, que también lo hicieron con mucho lucimiento. Yo creo que el diputado Calixto cumplió bien su tarea y nos dio garantías a la minoría que existe en esta comisión. Esta comisión hoy día gobierna la derecha, gobierna la oposición y van a tener que tomar decisiones ustedes probablemente respecto a lo que viene, pero en esta etapa yo solo defender las otras gestiones anteriores y aceptar su renuncia, diputado Calixto. don Leonardo Soto acepta la renuncia. Tenemos pendientes a don Raúl Soto. Gracias, secretario. Creo que tratándose de una comisión tan importante como la Comisión de Constitución, no es bueno que se genere una situación de incertidumbre o inestabilidad respecto de su continuidad en el trabajo y la labor legislativa que acá se debe realizar. Me parece que en el tiempo que ha transcurrido desde la presentación de la renuncia del actual presidente hasta este día, que es esta primera votación, no se han logrado producir las conversaciones y los acuerdos suficientes que se requieren para que eso no sea de esa forma y por lo tanto que tengamos, ¿verdad?, estabilidad, continuidad respecto de las labores que esta comisión debe realizar, y por eso creo que lo más sensato hoy día es que nos demos un tiempo adicional, independiente de que el diputado Calixto persista en su voluntad de renunciar a su cargo como presidente, pero que tengamos un tiempo prudente para poder llevar adelante esas conversaciones y esos acuerdos que se requieren. Por ahora, rechazo. Don Raúl Soto, entonces, en contra. Diputada doña Camila Flores. Gracias, don Patricio.
Bueno, primero quiero agradecerle a Miguel Ángel por su presidencia. Esta es una comisión muy importante. Se han liderado proyectos para el país, al menos en estos últimos 2 periodos, donde a mí me ha tocado el privilegio de ser integrante de esta comisión muy, muy importante. Y agradecerle porque efectivamente nunca es fácil ser presidente de comisión. Siempre es difícil, y más allá de las temáticas que a uno muchas veces les toque dirigir. Independientemente de eso, tengo que aceptar su renuncia. Son acuerdos y por lo tanto, más allá de agradecer y reconocer su trabajo, acepto la renuncia y espero que el espíritu que han tenido los presidentes de esta comisión, un espíritu siempre tratando de poner el bien superior por delante, se mantenga para quienes sean los posibles candidatos a suceder a Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias, diputada doña Camila Flores, vota a favor. Don Andrés Lonton. A favor. A favor, don Andrés Lonton, señor presidente. No, a favor, por supuesto. A favor. A favor. A favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos a favor, señor presidente, 3 en contra, 0 abstención, 10-0. Muy bien, entonces se aprueba la renuncia que presenté a la Comisión de Constitución. La próxima semana ahí vamos a tener tiempo para poder despedirnos, solamente agradecer los elogios y por supuesto las buenas palabras de los parlamentarios de todas las bancadas políticas presentes en esta comisión. Sin duda la comisión más importante, a mi juicio, por ser la comisión política más importante del Congreso Nacional. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, nos queda el desafío de aquí hasta la próxima semana para poder resolver la presidencia por lo que resta del periodo parlamentario. Bien, vamos entonces a la orden del día. La presente sesión, número 250, ha sido citada con el propósito de continuar con la tramitación en particular del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales en materias de fortalecimiento del Ministerio Público, boletín 16.374-07, con urgencia suma. Quiero saludar al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo, a quien le damos la bienvenida, y también a sus asesores de la División Jurídica del Ministerio, que lo acompañan, y también a los representantes de la Fiscalía Nacional. Quiero pedirle a la comisión, si así le parece, poder invitar a nuestra comisión que puedan participar al asesor del señor ministro, no sé quién plantea usted. Rodrigo Hernández. Le pido a la comisión la anuencia y también le pido la anuencia a la comisión para que nos acompañe el representante de la Fiscalía, doña Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios, junto a don Gonzalo Droguet y junto a don Ignacio Castillo. Don Ignacio Castillo. Le pido la anuencia a la comisión. Para la Fiscalía, ¿le parece? Le pido la anuencia. Diputado Longton. De acuerdo para los asesores del Ministerio de Justicia. Bien. La única alternativa para, no sé si quiere insistir ministro, porque si no tengo que someter a votación. Ya. Bien. Bien, le pido sí, bueno, le pido las disculpas del. Es así. Bien. Por favor, la Fiscalía. Vamos a comenzar con la orden del día. Sí, diputada Javiera Morales. Muchas gracias, presidente. Yo lamento mucho que no se haya cumplido con un acuerdo que teníamos en el chat de esta comisión, de que en esta sesión íbamos a recibir al fiscal nacional
con el objetivo de conocer cuál es su visión, cuál es su propuesta para enfrentar la crisis por los reiterativas filtraciones que han ocurrido en los últimos meses en las causas que lleva el Ministerio Público. Y esto, sobre todo porque tenemos indicaciones en este mismo proyecto de ley para enfrentar el tema de las filtraciones. Hay otro proyecto de ley que ya se está discutiendo, que busca aumentar las penas, entiendo, y por lo que estoy informada, la Corte Suprema ha señalado que no son necesarias modificaciones legales, sino que más bien es necesario un mayor impulso administrativo por parte del fiscal nacional. Así que le quiero solicitar al presidente que ojalá insista en esta solicitud para que podamos escuchar al Ministerio Público sobre qué medidas va a adoptar, porque esto, más allá del tema de autoridades que se pueden interceptar las llamadas, también tiene un efecto en las propias investigaciones, que si estamos reforzando el Ministerio Público para lograr más efectividad en su quehacer, es importante que el tema de las filtraciones tenga algún camino para solución. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Javiera Morales. Diputada Pamela Giles, sobre el punto. Punto, presidente. Muchas gracias por la palabra. Respecto de lo dicho por la colega recién, por su intermedio, a mí me parece, esto fue una petición que se hizo, para los que no lo saben, de parte de la diputada Javiera Morales por el WhatsApp de la comisión. Yo no recuerdo que nadie haya aceptado, por lo menos yo no lo hice, salvo el presidente. Entonces, una primera cosa que quiero preguntar es cuál es la operación correspondiente reglamentariamente para hacer esa petición al fiscal nacional, ¿ya? Y citarlo o invitarlo a que dé cuenta. Porque en realidad lo que yo recuerdo que ocurrió en ese WhatsApp fue que la diputada generó esa petición y el presidente le respondió inmediatamente que aceptaba, sin conocer al menos mi opinión, y entiendo que la de nadie más, primero. Segundo lugar, a mí me parece que el fiscal nacional ha dado, yo diría, exageradas explicaciones a través de la opinión pública, de los medios de prensa, respecto del punto en comento, y me parece además que el presidente de la República le ha dado todo su apoyo al fiscal nacional recientemente en relación a este y otros puntos, desmintiendo incluso o manifestándose en contrario de las declaraciones de la propia vocera gubernamental, en una situación elocuente con una diferencia de 48 horas. Entonces a mí me parece que las explicaciones respecto a este punto están sobradamente dadas. Yo no pediría el tiempo, no creo que sea bueno perder el tiempo o pedirle al fiscal nacional que se presente para dar unas explicaciones que ya están dadas, teniendo sobre todo cuestiones tan importantes que resolver. Por lo tanto, presidente, yo en mi derecho de petición como diputada titular de esta comisión, le pediría que por ningún motivo convoquemos al fiscal nacional para dar explicaciones que ya ha dado. Me opongo a que sea citado al fiscal nacional para eso, y más bien me parecería necesario que los diputados gasten en la energía que están gastando amenazando al fiscal nacional o pidiéndole explicación al fiscal nacional, en colaborar para que las instituciones funcionen. Gracias, diputada. Solamente responder, en primer lugar, a la diputada Morales. Efectivamente, nosotros inmediatamente, apenas ella solicitó la presidencia del fiscal nacional, nosotros lo incorporamos. En realidad, el señor fiscal ya estaba invitado a esta comisión. Por lo tanto, solamente le informamos que además tenía que abordar este tema que se había planteado por parte de la diputada, que la verdad es que ha sido de conocimiento público y tal cual como lo hizo públicamente él por los medios, perfectamente el señor fiscal no tiene ningún inconveniente en poder hacerlo en la comisión. De hecho, así fue transmitido por el señor fiscal directamente hacia este presidente. Entonces, sin embargo, yo al final le voy a dar la palabra también a la fiscalía si se quiere referir al tema, pero nosotros evidentemente, yo siempre, como a ustedes les consta, cada vez que han solicitado la presencia de alguna autoridad
tanto del gobierno, de la fiscalía o del Poder Judicial. Nosotros hemos hecho las invitaciones correspondientes por prerrogativa, obviamente, de este presidente. Diputada Giles. Sí, presidente, parece que no me di claramente a entender. Yo, usando el mismo derecho a petición de cualquier otro titular, incluida la diputada Morales por su intermedio, acabo de pedir con toda claridad que por ningún motivo se cite ni se invite al fiscal nacional para dar explicaciones que ya ha dado. Esto es una posición política que estoy manifestando. Entonces, le pediría, por favor, que sea audible mi petición, igual como es la de cualquier otro, y le pediría, por lo tanto, que en ningún caso se le ceda la palabra al representante de la Fiscalía para dar explicaciones sobre eso. Si quiere referirse a otro punto, por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que me parece que no es lícito que, acogiendo la petición de una diputada titular, se invite a una autoridad como el Fiscal Nacional a dar unas explicaciones que yo no estoy de acuerdo con que las tenga que venir a dar. Está bien, sí, inmediatamente. Solamente reiterar, como ha sido la tónica de esta comisión, cada vez que han solicitado los señores parlamentarios de esta comisión la presencia de alguna autoridad, así se ha sido acogida y se ha sido invitado. Y quiero, les pido silencio. Y además, y por eso lo hemos invitado al señor fiscal, que ya estaba invitado, y lo que hicimos fue ampliar la invitación. Ahora es prerrogativa del presidente invitar, en este caso, al señor fiscal o no, y así ha sido mi disposición. Ahora, si usted plantea, diputada, legítimamente su posición, evidentemente la comisión debería entonces tomar una decisión. No sé si tendríamos que abrir ese debate, pero si a ustedes les parece, tendríamos que votar, y si la comisión apoya que el señor fiscal venga a, no sé si a dar explicaciones, sino que solamente a comentar la situación y ver qué medidas está tomando la Fiscalía, qué propuestas hay desde la Fiscalía y qué propuestas legislativas hay en la misma línea respecto de los problemas de las filtraciones, que es un problema general del país. Entonces, yo creo que no hay mayor inconveniente, pero ofrezco la palabra, diputado Leiva. Sí, presidente, mire, yo coincido porque efectivamente cuando el reglamento no establece claramente, la mayoría tendrá que disponer lo que resuelvan, en definitiva, una solicitud. Pero sí me parece que hay un tema de fondo que es importante tocar y que no se puede soslayar, que es la autonomía constitucional del Ministerio Público. O sea, no tiene ningún deber, ninguna obligación, para dejarlo medianamente claro, el fiscal nacional de rendir cuenta respecto de materias que son propias de la persecución criminal ante una instancia política, por muy legítima que sea, y ante esta comisión. Creo que es importante ir dejando sentados los precedentes y que obviamente nosotros, como en tanto fiscalizadores únicos exclusivamente de actos de gobierno, no tenemos esa facultad respecto de un organismo autónomo constitucional como el Ministerio Público, y creo que no sería una señal nítida, prístina y clara de diferenciación de los distintos poderes del Estado, máxime el persecutor en tiempos complejos y además de campaña, si me lo permite, que se invite al fiscal nacional a dar cuenta de su actividad persecutora. Muchas gracias, presidente. Muy bien, solamente para precisar, sí, les pido silencio por favor, solamente para precisar desde esta comisión, diputado Leiva, desde esta comisión, les pido silencio por favor, de esta comisión el señor fiscal siempre ha sido invitado. Esa ha sido la forma en cómo nosotros nos dirigimos e invitamos a la Fiscalía. Perdón, el diputado primero, ¿usted? Ya, diputado Longton y luego la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Presidente, primero yo quiero recordarle a esta comisión de que el fiscal nacional estuvo acá, no solamente no dando explicaciones, sino que haciendo propuestas de reformas legales para que estas cosas se controlaran de mejor manera. Incluso también especificó las medidas que se han tomado. Dicho eso, presidente, a ningún parlamentario ni autoridad de gobierno les corresponde pedirle explicaciones a un poder autónomo, ni tampoco afectar la independencia del Poder Judicial. Y esa señal es aún más grave, presidente, cuando están siendo investigados aliados o compañeros de partido de una coalición
sobre todo aprovechando el rol que uno tiene de parlamentario para poder pedir esas explicaciones, incluso haciendo amedrentamientos públicos para efectos de que se tomen medidas cuando la Fiscalía, uno le podrá gustar o no, es un órgano autónomo en que tiene un rol persecutor previa autorización de un juez para efectos de realizar las diligencias pertinentes. Entonces, dicho eso, presidente, creo que revela el deterioro de la función legislativa y de los parlamentarios el poder interferir y pedir explicaciones al fiscal nacional en una sede además legislativa, con todo lo que ello implica, presidente. Y creo que es una mala señal a la ciudadanía y que afecta profundamente la igualdad ante la ley, y son señales equívocas precisamente para lo que buscamos, presidente, que es precisamente profundizar el sentido de justicia en nuestro país. Eso. Muy bien. Diputada Camila Flores, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, además de todo lo que han dicho mis antecesores, yo quiero agregar que estas investigaciones son actuales y están en curso. Acá ni siquiera hay causas terminadas. Por lo tanto, malamente puede venir un persecutor a hablar de causas, primero, que están todavía en tramitación, segundo, que tienen la calidad de reservada, porque aquí pareciera que algunos quieren que vengan a dar explicaciones porque esa reserva estaría supuestamente quizás el Ministerio Público incumpliéndola, pero yo quiero decir que no es solamente el Ministerio Público la que tiene acceso a las investigaciones que se están sacando adelante, que se están llevando adelante. Y como también lo han dicho mis antecesores, aquí estamos hablando de un organismo autónomo. Ni siquiera reglamentariamente, según entiendo, me podrá corroborar la Secretaría, tenemos la facultad de citar al señor Fiscal Nacional. Con suerte se le puede invitar. Y si es que quiere, viene. No se le puede citar, se le puede invitar. Y no lo podemos obligar a estar acá. Por lo tanto, me parece absolutamente fuera de lugar lo que está solicitando la diputada. Si es que lo vamos a votar, yo quiero desde ya anunciar en contra mi voto, porque si eso fuese así, que cada vez que a los amigues se les está investigando por alguna causa, vamos a tener aquí un desfile de jueces, fiscales, o sea, por favor, yo lo único que espero un poco más de seriedad y que entendamos qué es lo que nosotros podemos y qué es lo que no podemos hacer. A estas alturas yo me imagino que ya se habrán estudiado la Constitución y el reglamento de la Cámara. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camila Flores. Le ofrezco la palabra a la diputada Javiera Morales. Gracias, presidente. Parece que acá no se está entendiendo o no nos estamos escuchando, porque nadie está interfiriendo en una causa abierta, nadie ha pedido nunca que vengan a entregar información sobre una causa determinada, sino que simplemente, dado que estamos tramitando un proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, y tal como lo hicimos en noviembre pasado, porque eso es lo impresionante acá, en noviembre pasado todos votamos a favor de que venga el Ministerio Público a explicarnos qué medidas iba a adoptar dadas las filtraciones. Tenemos en este proyecto de ley unas indicaciones de la oposición para sancionar y hacerse cargo de las filtraciones. O sea, mayor intervención que esa no la entiendo. O sea, podemos presentar indicaciones para tratar el tema de las filtraciones, pero no podemos escuchar al Ministerio Público que nos cuente qué está haciendo administrativamente. O sea, la oposición quiere legislar sobre las filtraciones, aun cuando la Corte Suprema dice que no es necesario legislar, que el Ministerio Público tiene todas las atribuciones hoy día para frenarlas. Lo único que estamos solicitando es que nos vengan a contar qué ha resultado o no después de su intervención de noviembre. Entonces, esto es realmente una inconsecuencia total. O sea, por ley, por indicación, podemos meternos en las causas, tratar el tema de filtraciones, pero no podemos escuchar al Ministerio Público para saber cuál es su opinión ante eso. Hay un proyecto de ley ya presentado, entiendo, por senadores, y también un proyecto de ley firmado por miembros de esta comisión para aumentar las penas en caso de que hayan filtraciones. Pero no podemos conversar con el Ministerio Público sobre cómo hacerlo mejor. Entonces, la verdad que en esto yo pido consecuencias. En noviembre, los mismos parlamentarios que hoy día se nieguen votaron a favor de que viniesen a explicar. Porque entiendo que ahí estábamos viendo el tema del caso Hermosilla. O sea, ahí no, ahora sí. Solo estamos pidiendo que, tal como ocurrió en noviembre,
venga el Ministerio Público, sobre todo dado que estamos viendo un proyecto de ley donde estamos fortaleciendo sus atribuciones, donde hay indicaciones del diputado Alessandri por su intermedio y de otro parlamentario más, para tratar el tema de las filtraciones y conversar antes de votar. Eso es todo lo que se está solicitando, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Vamos cerrando el debate. Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, dentro de la tramitación de un proyecto de ley, en tanto es una ley orgánica constitucional, se presenta una indicación y de manera excepcional esta comisión ha dispuesto que el Ministerio Público pueda participar. Y de hecho, en toda la tramitación de este proyecto de fortalecimiento está invitado el Ministerio Público, su representante, además del colegislador que es el Ministro de Justicia. Entonces, invitarlo para el efecto de las filtraciones, habida consideración que hay una instrucción general del mes de noviembre, hay un oficio que fue también relatado en esta comisión y la Comisión de Seguridad Ciudadana respecto del parecer del Ministerio Público respecto de eventuales modificaciones legales. Eso sucedió en un momento y de manera formal. Aquí no hay ningún problema y en eso quiero dejar súper claro. Primero, nosotros no tenemos ninguna facultad de fiscalización. Sí podemos, dentro de la tramitación de un proyecto de ley, respecto de una indicación particular o del proyecto, pedir la opinión al Ministerio Público, pero no respecto de causas que estén en actual tramitación, como se ha planteado, o persecuciones que actualmente se estén desarrollando, diligencias del Ministerio Público, pero sí opiniones respecto de indicaciones. Y para ello, en este proyecto de ley de fortalecimiento, está invitado de manera permanente al Ministerio Público. Entonces creo que es inoficioso invitarlo, y reitero lo que señalé anteriormente, pues soy consecuente, sentaría un precedente a mi juicio nefasto de inmiscuirnos en un órgano autónomo constitucional. Pero estoy claro que en una reforma legal o constitucional, en tanto el Ministerio Público está invitado en esta ley de fortalecimiento a plantearlo, estoy de acuerdo. Es por eso que este proyecto de ley, por ejemplo, establece, y que es la materia de discusión, establece procedimientos o eventuales sanciones administrativas a aquellos fiscales que se aparten de las instrucciones generales del fiscal nacional. Y eso es importante y se puede discutir, porque las instrucciones generales debieran tener, no solo tienen fuerza vinculante obligatoria respecto a los fiscales, sino que para que lo sean, tienen que tener asociado algún tipo de sanción. Gracias, presidente. Gracias, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Tanto es así que quiero recordar, a propósito de la coherencia, que me he negado sistemáticamente a incumplir la ley. Esto es, a citar al fiscal por cualquier razón para pedirle explicaciones respecto de nada, que no sea el que participe como una voz autorizada técnica en los proyectos de ley en los que pudiera decirnos algo útil. Quiero recordar que en la última sesión ordinaria que tuvimos, me vi en la obligación, tal vez poco diplomática, de señalar que el señor fiscal presente en la sesión no era colegislador y por lo tanto sugerir en esa oportunidad que el señor fiscal hablara solamente cuando tuviera algún asunto técnico que aportar para que, y lo dije así, no se fuera a entender que el fiscal estaba aquí participando de un proyecto de ley de una manera que no es la que corresponde a su situación real, en que el único colegislador es el ministro, ni siquiera el subsecretario, cuestión que reitero una y otra vez, ni ninguno de los asesores. En esa misma oportunidad les recuerdo, para refrescarles la memoria, que les hice ver a todos ustedes que estaban siendo partícipes de una situación de inhabilidad para los diputados, que era el sentar a un señor con unas reivindicaciones sindicales aquí y decirle que contara cuáles eran su... ¿ya? Y que les tuve que decir a todos, que me alegaron un buen rato, ya frente al fiscal nacional, que estaban todos cayendo en una causal de inhabilidad. Entonces, yo más bien los llamaría, con toda la diplomacia que no tengo, a conocer la ley y practicarla. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido un debate bastante transversal, con distintas opiniones. Yo solamente quiero señalar que la disposición nuestra de esta presidencia ha sido siempre invitar a la Fiscalía a participar del debate legislativo, justamente para escuchar sus aportes y la visión sobre todo que tiene la Fiscalía en los proyectos que está directamente relacionado, como el fortalecimiento del Ministerio Público que estamos viendo ahora, o antes las Fiscalías supraterritoriales.
Y en estos casos en particular la Fiscalía siempre ha tenido la mejor disposición para contextualizar, para actualizar información a los integrantes de esta comisión y por eso, la verdad, yo tomé la decisión de invitarlo, no citarlo porque no corresponde citarlo, invitarlo. Y bueno, yo creo que no es necesario ampliar el debate. Yo no sé si la Fiscalía quiere referirse al tema. Vamos a iniciar la orden del día en la tramitación de este proyecto. Tenemos información de pareo conforme al artículo 258 del reglamento. Pareo entre el diputado Raúl Soto y el diputado Alessandri. Se acepta, ¿no es cierto? Pero esto debe ser informado también al inicio, ¿no? Sí, por eso que hay que se requiere. Sí, se requiere acuerdo. Sí. Bien. ¿Ya se tomó ya? Ya se tomó el acuerdo ya. Ya toqué la campana ya. Es que ya toqué la campana, diputada. Sí, pero porque el ánimo de esta comisión siempre ha sido pero claro, de respetar los pareos. Estamos hablando de dos parlamentarios de distintos bloques políticos. Sí, por eso se requiere la unanimidad. Pero bueno, ya no puedo deshacerlo porque toqué la campana, ¿no es cierto, señor secretario? Se adoptó el acuerdo por sí. Sí, le pido las disculpas, diputada, por... Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Bien. Señor secretario, iniciemos la tramitación del proyecto. Señor presidente, tenemos que ir al comparado, a la página 4. Página 4 del comparado. Tenemos acá el numeral 2. Veamos del artículo primero del proyecto, que recordemos que el artículo primero es el que introduce las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Y el numeral 2 agrega como modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público un artículo 15 bis, que dice lo siguiente, artículo 15 bis. El fiscal nacional deberá dar cuenta anualmente del grado de cumplimiento de su programa de gestión institucional y de las materias más relevantes vinculadas a la persecución penal. En especial, deberá referirse a las acciones ejecutadas para la persecución de la criminalidad organizada y los delitos de alta complejidad. Esta cuenta se entregará en audiencias que se realizarán en el mes de mayo de cada año ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, respectivamente. Eso es el 15 bis, señor presidente, que se agrega. Muy bien, ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios, diputados, diputadas. Le voy a ofrecer la palabra al ministro, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Para nosotros como Ejecutivo, bueno, esta fue una indicación que se aprobó en su momento en el Senado y nos parece que ha quedado de mejor manera lo que se aprobó en segundo trámite, lo que ya está vigente en segundo trámite, en el proyecto de Fiscalía Supraterritorial, que es bastante más completo y que establece que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial debe rendir cuenta anualmente, en enero de cada año, en las audiencias públicas, las actividades desarrolladas por la Fiscalía Supraterritorial, incluyendo estadísticas básicas que lo reflejen, el uso de los recursos otorgados y las dificultades enfrentadas en el ejercicio de sus funciones. Dice, sin perjuicio de lo anterior, el fiscal nacional informará en las audiencias ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados respecto a los antecedentes generales del funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, como también de los fenómenos y desafíos en materia de crimen organizado que surgen del funcionamiento del mismo. Dicho eso, en el de supraterritorial. Entonces, que ya está aprobado, entonces nos parece que en ese sentido, para no tener normas que sean diferentes, está más completo lo de la Fiscalía Supraterritorial y en ese sentido sugerimos que se rechace. Exacto.
Usted dice que se rechace esto. Ya. Bien, le voy a ofrecer la palabra a la Fiscalía. Ana María Morales. Sí. Por su intermedio, señor presidente, saludar a los diputados de la comisión, señalar que solamente que nosotros coincidimos con lo que plantea el ministro de Justicia. Efectivamente, a propósito de la regulación de la Fiscalía Supraterritorial, se estableció esa norma con dos incisos. Una refería a la cuenta que debe rendir el fiscal jefe supraterritorial y la segunda a la cuenta que debe rendir el fiscal nacional a las comisiones ante la Constitución, a las comisiones de Constitución de ambas cámaras, y en ese sentido estamos de acuerdo con lo planteado por el señor ministro. Bien, si no hay objeciones, vamos a someter a votación, si le parece a la comisión, por unanimidad, luego de las intervenciones del gobierno y también de la Fiscalía. ¿Sí? Unánime el rechazo entonces conforme a los argumentos planteados. Diputado Leiva. A ese respecto es importante que la Secretaría al momento de votar en tercer trámite o si viene a esta comisión también nos recuerde esa circunstancia, presidente. Solo eso. Muy bien. Bien. Continuamos entonces. Página 5. En la página 5 del comparado tenemos el numeral 3 del artículo primero que modifica la ley orgánica del Ministerio Público, y este artículo introduce modificaciones al artículo 17. El artículo 17, según vemos en la primera columna, se refiere a las facultades que corresponden al fiscal nacional. Y tales como fijar, oyendo previamente el Consejo, los criterios de evaluación del Ministerio Público, el cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Fijar, oyendo el Consejo General, los criterios que se aplicarán en materia de recursos humanos, de remuneraciones, de inversiones, etcétera. Crear, previo informe del Consejo General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación, etcétera. Salen varias facultades más que corresponden al fiscal nacional. Y acá el proyecto lo que hace... También tenemos indicaciones, en todo caso en la columna tercera, pero en la columna del medio lo que el proyecto hace es sustituir el párrafo segundo, literal A. El párrafo segundo, literal A, dice: el fiscal nacional dictará las instrucciones que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos. No podrá dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares, con la sola excepción de lo establecido en el artículo 18. Y en cuanto a la modificación del Ejecutivo está mucho más adelante. Sí, está mucho más adelante. Por lo tanto, se mantiene tal cual, digamos, el literal A, que lo que hace es sustituir el párrafo segundo. También hay un... Sí, pero ¿cómo vamos a proceder aquí? Esto es... Le voy a ofrecer la palabra al señor ministro. ¿Sí, ya terminó, secretario? Sí, sí, sí. Presidente, una precisión solamente. Lo que ocurre es que el artículo 17, letra A, tiene una... sí, 17... No. Sí, dice modifica el numeral 3. Ah, sí, 17, letra A. Tiene una indicación que se aprobó en el Senado que habría que someter a aprobación. Esa indicación es una indicación bien sustantiva, que es una modificación al texto actual, y es una indicación en la que, más allá del, no sé si quiere que me refiera al tiro al fondo, sí, pero es una indicación en la que es una indicación originalmente propuesta por uno de los senadores, que posteriormente sufrió modificaciones luego de un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Entonces esta indicación habría que aprobarla, que viene posteriormente, inciso tercero. Sí. Lo que usted se refiere a indicación es lo que viene en el proyecto. Claro, lo que viene en el proyecto. Lo que está en letra A. Perfecto. Entonces, no me refería al fondo del mismo, pero... Sí.
Perfecto. Votemos la letra A. Sí. Es el párrafo segundo, literal A, por lo siguiente. Ya. Señor ministro, sí. Claro, lo que ocurre es que es relevante porque la letra A original de la ley es muy distinta a la letra A original del proyecto. Entonces, como es muy distinta, la letra A del proyecto, en razón a la ley, habría que dar a conocer qué es la diferencia, porque como se tiene que votar la letra A, eso es lo que hay que Bien, vamos a dar entregar lectura, detalle. vamos a dar lectura a lo que vamos a votar, a la letra A que viene en el proyecto de ley aprobado en primer trámite, que está en la columna de al medio, para que los parlamentarios se puedan ubicar entre la página 5, 6 y parte 7. Sí. Señor presidente, lo que la Secretaría está haciendo es, en primer lugar, leer el texto de la Ley Orgánica Constitucional vigente. Luego, lo que viene como propuesta de modificación por parte del proyecto. Y esto es un poco confuso que hablen de una indicación, porque esto forma parte ya del texto del proyecto, y la única indicación que tenemos es la del Ejecutivo, porque para que los diputados no se confundan, lo que estamos, la primera indicación del Ejecutivo viene bastante más adelante. Ahora, sí, yo entiendo que hay un sentido de esto, pero para tenerlo presente, porque hay evidentemente diferencias entre lo que dice el texto vigente del párrafo que está sustituido con la propuesta que hace el Ejecutivo, ¿cierto? El Senado en su propuesta que estamos sometiendo a votación de la Comisión. Porque el texto vigente dice dictará instrucciones generales que estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de la tarea de la dirección. Yo no sé si acaso es mejor que lo explique el... No, que lo explique el ministro, pero Sí, yo creo que hay que... De lectura de lo que de la letra A, y luego el señor ministro se va a referir al fondo y lo votamos. El fiscal nacional dice la propuesta que sustituye el párrafo segundo. El fiscal nacional dictará las instrucciones generales que estime necesarias para fijar la unidad de acción de los órganos de la institución, en especial para la consistencia y eficacia en la persecución penal y el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos. No podrá dar instrucciones u ordenar, realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares, con la sola excepción de lo establecido en el artículo 18. Y continúa. Sin embargo, en las investigaciones en que pueda existir una afectación a la unidad de acción, así consideradas por las unidades especializadas o la unidad de supervisión, cuando corresponda, el fiscal nacional podrá ordenar al fiscal regional correspondiente que adopte las medidas que sean necesarias con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la instrucción general. Asimismo, cuando tal afectación comprometa gravemente la unidad de acción, el fiscal nacional podrá impartir al fiscal regional correspondiente medidas específicas sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinentes. En el caso que se ordenen medidas relativas a actuaciones procesales impostergables, el fiscal regional deberá darles cumplimiento, pudiendo representarlas al fiscal nacional conforme a lo que dispone el artículo 35 y en lo no previsto en esta última disposición, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 44. Hasta aquí llega la norma de reemplazo. Bien, señor ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como señalaba, esta es la modificación que se hace al artículo 17, letra A, inciso tercero, quedó después de un trabajo que se realizó en conjunto entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, en la lógica de generar o que el fiscal nacional pueda tener atribuciones para que se cumpla la unidad de acción al interior del Ministerio Público. Actualmente el fiscal nacional, con la redacción que está contemplada en el artículo 17, puede impartir instrucciones generales. Sin embargo, en investigaciones en las que existan instrucciones generales, eventualmente el curso de la investigación puede no estar cumpliendo con las instrucciones generales que haya impartido el fiscal nacional para el desarrollo de esas investigaciones o para el desarrollo de casos que puedan entenderse parte de las instrucciones generales. Entonces, para ello se establece esta posibilidad de que en aquellas situaciones el fiscal nacional pueda establecer medidas
específicas sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinentes. Eso es lo que busca la incorporación que se hace al artículo 17, letra A, y en la que nosotros como ejecutivos estuvimos contestes en la redacción a la que se arribó en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Qué dice el artículo 18 respecto a la excepción? ¿Le ofrezco la palabra a la Fiscalía? Sí. Muy brevemente, presidente, son aquellos casos en que el fiscal nacional decide abocarse él mismo a la investigación de una causa. Luego, si la está investigando él mismo, no tiene sentido que no se pueda dictar instrucciones particulares. Claro. Por eso que ya esta norma, que es viene, digamos, de la ley orgánica original, establecía que la excepción era en el caso del artículo 18, porque en ese caso el fiscal, obviamente, cuando trabaja con algún fiscal en una causa que él se ha abocado, le puede dar una instrucción particular. La causa es del fiscal nacional. Claro. Es para ese solo efecto. Bien. Ofrezco la palabra. Sí, diputado Leiva. Sí, presidente, mire, yo estoy de acuerdo, pero los fiscales regionales deben dar cumplimiento conforme al artículo 35 de las instrucciones generales impartidas por el fiscal nacional. Lo que hace, supeditado ciertos requisitos copulativos, como señala, o ciertos requisitos, como señala esta propuesta artículo 17, tiene que ver con la unidad de acción y no efectivamente con uno. Se puede dar el caso, por ejemplo, si usted me permite, presidente, que existen varias fiscalías regionales que eventualmente puedan coordinarse de mejor manera para investigar un hecho punible que tenga muchas aristas, y que haya una definición de la unidad de acción es fundamental para no entorpecer las distintas investigaciones, para que siempre se puedan coordinar en base a un criterio objetivo, que son estas instrucciones generales o lo que implemente el fiscal nacional, para poder garantizar la coherencia y la eficacia de la persecución criminal. Entonces me parece que esta norma complementada o potenciada permite una investigación hoy día en donde que es una de las problemáticas, las fiscalías regionales consideradas aisladamente pueden llevar adelante procesos, pero como hay algunas causas y se pueden seguir dando causas que son suprarregionales o que van más allá de los límites que puede tener una fiscalía regional, el generar una unidad de persecución con un objetivo de coherencia es fundamental, lo que hace el artículo 17 en mi opinión, y que está de acuerdo el Ejecutivo y el Ministerio Público. Sí, perdón, diputado Leonardo Soto, luego la diputada Pamela Giles. Sí, presidente, mire, yo entiendo que esta norma lo que quiere es reforzar la autoridad que tiene el señor fiscal nacional respecto a las instrucciones generales que entrega para que ordenarle el cometido en distintas situaciones a los fiscales regionales. Y por eso dice que cuando se afecta la unidad de acción, que él ha establecido a través de instrucciones generales, puede tener unas medidas intrusivas en las propias investigaciones de los fiscales regionales, por lo menos cuando es grave. Puede incluso podrá impartir medidas específicas sobre diligencias investigativas y actuaciones procesales. Me imagino que se refieren a causas específicas y determinadas. Está entrando un fiscal nacional en áreas que nunca había entrado de acuerdo a los 20 años o menos que tiene la Fiscalía Nacional. Y se me presentan varias dudas. Primero, cuando un fiscal regional no cumple rigurosamente las instrucciones generales que da el fiscal nacional, me imagino que tiene responsabilidad. Me imagino que el fiscal nacional tiene herramientas para obligarlo a cumplir. No es una figura decorativa el fiscal nacional. Entiendo que tiene responsabilidad disciplinaria el fiscal regional, que dice, mire, no me gustan estas instrucciones generales, hago lo que quiero. Eso no es lo que ocurre, porque si eso ocurriera, a mí me produciría mucha preocupación. Pero, sin embargo, no sé cuál es el problema que se quiere superar. Sin embargo, se dice hay que entregarle facultades extraordinarias al fiscal nacional para incluso llegar a dirigir él mismo, tomar determinadas decisiones sobre investigaciones. No sé si existe verdadero fundamento para eso, porque sin duda va a irrumpir en la cadena de responsabilidad y atribuciones que tienen todos los actores del sistema. Y segundo, me parece que las hipótesis que se establecen hablan de unidad de acción que uno podría controvertir. ¿Cuándo se rompe o se afecta la unidad de acción? ¿Cuándo se afecta gravemente la unidad de acción y viene el fiscal y me toma la causa y comienza a tomar diligencias por sí solo? Tercero,
quiero saber en cuanto, ¿cómo podría un fiscal nacional impartir medidas específicas sobre diligencias investigativas y actuaciones procesales si no conoce las causas? Si no conoce la causa, porque yo entiendo que las causas que tramitan los fiscales regionales están reservadas solo para ellos. No veo cómo un fiscal regional va a tomar una decisión, hágase un allanamiento respecto al imputado, si no tiene conocimiento cabal, profundo, de la investigación judicial. Y tercero, por último, si me pudieran dar alguna hipótesis claras, donde uno puede decir, mire, en este caso, por ejemplo, una instrucción en este sentido, el fiscal regional se desentiende de su obligación y perjudica las investigaciones y se ve el fiscal nacional obligado a intervenir por afectación simple o grave de la unidad de acción, para poder visualizar la pertinencia de una medida que es muy intrusiva, que le va a entregar poderes que nunca ha tenido el fiscal nacional, en momentos incluso donde hay un cuestionamiento a la manera en que lo están ejerciendo. Porque es legítimo preguntarse, bueno, ¿y cuál es el contrapeso de esta decisión? ¿Es solamente poderes y atribuciones extraordinarias, sin ningún límite, ni peso ni contrapeso? Muy bien, gracias diputado Leonardo Soto. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Nunca creí que diría esto, pero me parece brillante y adscribo plenamente lo que acaba de decir el diputado Soto. Yo tengo un mal presentimiento que está cada vez más racionalizado respecto a esta norma. Me parece que sería bueno que el colegislador intentara ser un poco más persuasivo respondiendo a las preguntas que ha hecho el diputado Soto y otras más. Y yo quisiera agregar que tengo la impresión, y en realidad tengo más que la impresión, de que la unidad de acción fue abordada en el proyecto de Fiscalía Supraterritorial, de una manera distinta, por supuesto, no con ese nombre, pero justamente lo que hicimos fue un grado de coordinación. De eso se trataba el proyecto, efectivamente, que hubiera un grado de coordinación a través del fiscal en este eje de hacia abajo, justamente en la Fiscalía Supraterritorial. Entonces me parece, además de una norma que está entregándole un poder sin contrapeso interno, incluso dentro del propio Ministerio Público al fiscal, y poniéndolo en una posición que a mí me llama la atención, cuál sería el objetivo, me parece además que parte de esto ya fue abordado. Gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Longton. Gracias, presidente. Me surgió una duda a propósito de su intermedio, presidente, lo que dijo el diputado Soto. Particularmente la última parte del artículo 17, ¿es la última, no es la última? No, el penúltimo inciso modificado cuando dice: asimismo, cuando tal afectación comprometa gravemente la unidad de acción, el fiscal nacional podrá impartir al fiscal regional correspondiente medidas específicas sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinentes. Yo entiendo que no son diligencias particulares para una determinada investigación, sino lo que comprendo, y quiero que ahí nos aclare el ministro de Justicia o bien el Ministerio Público, que es cuando se comprometa gravemente la unidad de acción, que tiene que ver con ciertas diligencias generales, que tienen que ver con aquellas que fueron establecidas por las unidades especializadas o unidades de supervisión. Es decir, no se refiere a una actuación de una diligencia en particular que tiene que realizar respecto en ese caso específico, sino que en relación a todas las diligencias donde esa unidad de acción no está siendo respetada o bien esas instrucciones no están siendo acatadas por parte de una determinada fiscalía regional. Quiero ver si entiendo bien, porque si no es así, también me preocuparía obviamente lo que señaló el diputado Soto. Eso, gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Longton. Voy a ofrecer la palabra al señor ministro y luego a la fiscalía, o al revés. Primero la fiscalía. Señor ministro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero que todo, actualmente la Constitución establece la forma en que se pueden remover los fiscales regionales. ¿Ya? Eso se modificó con la reforma a la Fiscalía Supraterritorial.
¿ya? Esas normas no se encuentran vigentes aún porque tienen que están sujetas a la vacancia de que se dicte la ley orgánica respectiva. En la modificación que se hizo en la Constitución se estableció como causal de remoción, porque no estaba antes, el incumplimiento de las instrucciones generales, ¿ya? Y eso es lo que señalaba la diputada Giles, que se incorporó en la reforma constitucional en el artículo, para ser más preciso, me lo tengo aquí abierto, en el artículo 89. ¿Ya? En el artículo 89 se incorpora, en el artículo 89 de la Constitución se incorpora que los fiscales regionales se puede solicitar la remoción. Solo para recordar, el procedimiento de remoción de un fiscal regional es similar al del fiscal nacional. Se solicita ante la Corte Suprema y la Corte Suprema, en razón de las causales establecidas en la Constitución, puede decretar la remoción. Y una de las causales que se incorpora en el artículo 89 es la de incumplimiento de instrucciones generales. Entonces, efectivamente, se abordó la unidad de acción y se le da más sustento a las instrucciones generales, ya que antes de la reforma, con el texto vigente, no era causal propiamente tal para poder pedir la remoción, sino que eran básicamente las causales establecidas en la Constitución. Dicho eso, de lo que trata es que esta instrucción general, ojalá las instrucciones generales, que es una de las medidas que tiene el Ministerio Público, se dictan con el objeto de que tengan incidencia en las investigaciones, ¿ya? En el fondo, las investigaciones especiales que se están llevando adelante se hagan conforme a las instrucciones generales que ha dictado el Fiscal Nacional, con el objeto de que estas investigaciones cumplan con esas instrucciones generales, ¿ya? Entendiendo que hay distintos tipos de instrucciones generales, y ahí el Ministerio Público yo creo que puede dar algunos ejemplos concretos. El objeto es que si se están llevando adelante estas investigaciones y hay una instrucción general y son investigaciones las cuales podría afectar la unidad de acción, se le habilita al Fiscal Nacional para que dicte medidas específicas, que no son instrucciones particulares, y por eso está el término medidas específicas, que está entre la instrucción general y la instrucción particular, ¿ya? Y se utilizó ese término porque efectivamente lo que se busca es que no se sustituya al fiscal regional en la dirección de la investigación, porque para eso ya están las posibilidades que tiene el fiscal nacional en el artículo 18, sino que se pueda encauzar nuevamente cuando esto está afectando gravemente la unidad de acción. Entonces, en ese sentido, tal como lo pregunta el diputado Longton, lo que se busca es no reemplazar al fiscal regional o sustituirlo en la investigación dictando instrucciones particulares, sino que estableciendo medidas específicas para restablecer la unidad de acción cuando hay una grave vulneración a la unidad de acción y cuando hay además instrucciones generales en este proceso o en esta investigación. Es decir, tiene supuestos, tiene requisitos. Un requisito es que hayan instrucciones generales. No se van a poder dictar medidas específicas en aquellos lugares en los que investigaciones en las que no hayan instrucciones generales. Y lo tercero es que estas medidas específicas, de ahí viene el contrapeso, un poco lo que preguntaba el diputado Soto y la diputada Giles también. El contrapeso es que el fiscal regional puede no estar de acuerdo con lo que le está pidiendo el fiscal nacional y se lo puede representar, y se aplica el procedimiento que está en el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Y quien asume la responsabilidad por el hecho de llevar adelante la medida específica, ¿ya? A pesar de que no está de acuerdo con ella, va a ser el fiscal nacional que es el que la está solicitando, si es que el fiscal regional la ha representado. Y ahí viene la responsabilidad que va a tener el fiscal nacional si es que le han representado una medida específica por parte de un fiscal regional. Él ya no va a tener, por así decirlo, responsabilidad respecto a los resultados que pueda traer esta medida específica en la investigación concreta, porque quien la está solicitando es el fiscal nacional. Entonces, con eso se equilibra, por una parte, se busca mantener la unidad de acción en aquellas investigaciones en las cuales hay instrucciones generales, y por otra parte se mantiene la atribución del fiscal regional de no tener responsabilidad en el caso que no esté de acuerdo con la medida específica que le está pidiendo el fiscal nacional. Informo un pareo entre las diputadas Camila Flores y la diputada Danicia Astudillo, si le parece a la comisión.
Bien. Sobre el punto, sí, le voy a ofrecer la palabra inmediatamente a la Fiscalía, pero han surgido algunas dudas de los parlamentarios, entonces para que ustedes puedan responder de manera integral. Diputada Javiera Morales. Gracias, presidente. Sí, le pediría a la Fiscalía o al ministro por su intermedio si me puede explicar cuál es la diferencia entre los dos escenarios del párrafo segundo. Porque entiendo que esta es una excepción a la regla general y en un primer escenario se habla de la afectación a la unidad de acción por incumplimiento de las instrucciones generales. Pero después dice asimismo y viene un segundo escenario. No entiendo cuál es la diferencia. Entiendo que hay un tema de gravedad, que acá dice que es una afectación que puede comprometer gravemente la unidad de acción, pero no me queda claro si en este segundo escenario también es por incumplimiento de una instrucción general o estamos hablando ya de un caso excepcional completamente distinto. Claro, porque si no, no se entiende bien y me gustaría que quedara claro antes de votar. Gracias, presidente. Bien. Diputada, ¿alguna otra consulta? Bien, voy a ofrecer la palabra a la Fiscalía. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Señalar que esta norma fue bastante discutida en el primer trámite constitucional, donde efectivamente se enfatiza el concepto de unidad de acción, que estaba mencionado en nuestra ley orgánica, pero no estaba desarrollado y vinculado de manera clara a las instrucciones generales. Entonces, por esta reforma al artículo 17 a la letra A, precisamente lo que se hace es poder plasmar la unidad de acción, que no es un concepto sin contorno, sino que está vinculado a nuestras instrucciones generales. Las instrucciones generales tienen precisamente como objetivo, entonces, fijar la unidad de acción. Ahora, lo que establece esta situación es precisamente aquellos casos en los cuales no hay cumplimiento de las instrucciones generales y que efectivamente hay medidas a propósito de la regulación de la Fiscalía Supraterritorial que se regularon para sancionar el incumplimiento ex post, ¿no es cierto? Que puede ser la remoción, o lo que vamos a ver más adelante a propósito de la unidad de supervisión. Pero esas son medidas ex post, correctivas posteriores. Y aquí a lo que nos enfrenta este artículo es cuando se están desarrollando investigaciones en que en dichas investigaciones falta la unidad de acción, pueda eventualmente en ciertas y determinadas hipótesis en las cuales no se está cumpliendo con la instrucción general, sino que se está más bien aquí no cumpliendo con aquella y poniendo en riesgo entonces la unidad de acción, se pueda dictar estas medidas específicas, ¿ya? Ahora, estas medidas específicas no las puede adoptar el fiscal nacional por sí solo. Tienen que ser sugeridas por la unidad especializada o por la unidad de supervisión, ¿ya? Ahí hay una primera cortapisa importante que establece esta regla y asimismo establece que el fiscal nacional puede ordenar al fiscal regional, esa es la primera hipótesis, efectivamente, que adopte las medidas necesarias con el fin de dar cumplimiento a la instrucción general. Pero ¿qué pasa cuando hay un cumplimiento flagrante de la instrucción? Pensemos, se otorga una suspensión condicional en un caso que no está autorizado una suspensión condicional por instrucción general. La única medida que nosotros podemos actualmente poder llevar a cabo es sumariar o, en este caso, iniciar los procesos de remoción respecto al fiscal regional. Pero no tenemos cómo revertir una suspensión condicional mal ofrecida, ¿ya? Y casos han habido en nuestra historia, en nuestra cultura jurídica, ¿ah? Entonces, lo que permite esta norma es que precisamente en aquellos casos en que hay un compromiso grave de la unidad de acción, el fiscal nacional pueda impartir al fiscal regional correspondiente medidas específicas, por ejemplo, instruirle en los casos que no puede otorgar, por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento antes de que se produzca. No, pues, antes de que se produzca el ofrecimiento. Antes de... Le pediría que ordenemos el debate. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Giles
que había hecho una consulta para que la haga por micrófono. Sí, y luego... disculpan, lo que estoy haciendo es señalar en definitiva que lo que nos decía la diputada Morales parece que tiene asidero la consulta que hacía, en el sentido de que esta norma en ningún caso, por ejemplo, podría retrotraer la situación que usted misma puso como ejemplo, ¿ya? O sea, si es que hubiera una preventiva mal dada, no hay caso, se quedó mal dada. No. Bien, le ofrezco la palabra a la Fiscalía, no sé cuál de los... Don Ignacio. Yo creo que el concepto clave es el concepto de que permitiría impedir. Pongo dos ejemplos clásicos, dos ejemplos que son, a mi parecer, más o menos claros. Uno, vinculado, por ejemplo, como bien decía Anita María, con respecto al tema de la corrupción. Es decir, hay una instrucción general que desaconseja llegar a una suspensión condicional tratándose de casos donde están involucrados, por ejemplo, funcionarios públicos. El fiscal regional le solicita informe a la unidad especializada. Yo creo que ese es un punto que hay que destacarlo muchísimo. No es el fiscal nacional, es la unidad especializada, por ejemplo, en el caso mío de la de crimen organizado de droga. Entonces, el fiscal regional le pide informe al director de la unidad especializada y el director dice, como ha sucedido, dado los criterios que tenemos, la igualdad frente a casos similares, no corresponde llegar a una suspensión condicional del procedimiento. Lo que bien decía Anita María es que en esos casos hoy día no habría ninguna forma de impedir que se llegara a esa suspensión condicional del procedimiento, solo eventualmente si es que uno considera que hubo una infracción a la instrucción general, una solución ex post, a propósito de lo que bien reguló este Congreso, a propósito del tema, creo yo, de la Fiscalía Supraterritorial. Lo que hace esta propuesta es que precisamente impide llegar a resultados que afectan la unidad de acción, impiden, porque lo que el fiscal haría en ese caso, dado la recomendación de la unidad especializada, es recomendarle que en ese caso no llegue. Permítame sacarlo para no sacarlo de la contingencia de ese caso a un caso de los míos actuales, droga, por ejemplo. Este fiscal nacional, a propósito de la ampliación de los procedimientos abreviados, que bien lo aceptó este Congreso, lo que hizo fue dictar un procedimiento abreviado donde en determinadas cantidades de droga a este director se le tiene que consultar respecto de su parecer frente a, por ejemplo, un abreviado con tanta cantidad de droga, precisamente para incentivar ir a juicio. A mí me pueden llegar casos de una gran cantidad de droga y el director puede recomendar no aceptar un abreviado e ir a juicio, y como tal es simplemente una recomendación. Y esto lo que pretende hacer es, finalmente, si vamos a tener una unidad de acción, que la unidad de acción sea en serio. Y eso se regula con que el fiscal nacional en algún punto, con la unidad especializada, sea capaz de decirle, este camino no es un camino correcto procesalmente porque queremos, por igualdad, por criterios de unidad de acción, por criterios de que la ley se le aplica a todos por igual, independiente de la región, queremos que usted llegue, por ejemplo, a juicio oral. Eso es el sentido de la indicación, señor presidente. Sí, sí. No sé si, perdón, Ana María quería decir algo antes para terminar la intervención de la Fiscalía. Sí, solo para completar la idea, estas son situaciones calificadas y como señaló bien el ministro, hay una diferencia bien importante entre lo que es la instrucción general y la instrucción particular. ¿Ya? Esta no es una instrucción particular y el fiscal nacional ha sido enfático en sus alocuciones de que no estamos de acuerdo con instrucciones generales. ¿Ah? No queremos tener con instrucciones particulares porque entendemos que eso es una facultad privativa de los fiscales regionales y los fiscales adjuntos en el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, cuando hay afectación de la unidad de acción a través de un incumplimiento de la instrucción general, nosotros creemos que no solamente tienen que haber medidas ex post, sino tienen que haber posibilidades correctivas dentro del proceso penal. Y esta es la llave que nos permite. Si no, como ocurre en la actualidad, más bien aquí lo que ocurre es que podemos tomar, como señalé, solo medidas ex post y atenernos, digamos, a lo resuelto por los fiscales regionales. Bien, diputada Javiera Morales, sobre el punto, sí, luego vamos a resolver. Me queda claro entonces que en este caso estamos autorizando medidas necesarias cuando exista un incumplimiento a la instrucción, colegas, cuando existe un incumplimiento a la instrucción general, previo informe de la unidad especializada o la unidad de supervisión. O sea, se ve que es un caso súper específico y bien resguardado institucionalmente. Lo que no entiendo es la segunda hipótesis. Después de asimismo,
porque ahí señala que es un caso distinto cuando se compromete gravemente la unidad de acción. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se pueden impartir medidas específicas sin el informe de estas unidades? Porque hay un segundo caso que la única distinción que veo es que hay un compromiso grave de la unidad de acción pero ¿cuál es la diferencia? O sea, en este caso, cuando es un compromiso grave, no va a haber, porque de lo que leo, entonces en ese caso no habría necesidad de un informe de la unidad especializada o la unidad de supervisión. ¿Ese es el segundo caso hipotético o está reiterando nomás? Bien. Gracias, diputada Morales. El diputado Soto parece que Sí, tenía... presidente, mire, yo entiendo que el mejor ejemplo de esto es el caso Penta. Fiscal Guerra, que en ese entonces nada se sabía, pero ahora, gracias a todos los WhatsApp, todo lo que se ha publicado, las filtraciones, resulta que lo que él hizo era precisamente contravenir instrucciones generales y tomó decisiones respecto de producir salida alternativa a los dueños del conglomerado Penta, logrando que a pesar de todos los ilícitos que cometieron, el daño que causaron a todo el sistema económico, político también, simplemente fueron condenados a clases de ética, produciendo a clases de ética. Eso todos lo saben, aquí algunos parlamentarios de oposición me mueven la cabeza, pero la única pena conocida que ellos sufrieron y cumplieron y que dejó en ridículo a todo el sistema judicial fue las famosas clases de ética dispuestas por el que en ese entonces, ahora ya sabemos, estaba prácticamente en el bolsillo de autoridades políticas de otro gobierno. Y que de manera servil y sumisa todos los días le preguntaba cuáles son las órdenes que hay que cumplir, cómo podemos resolverle los problemas al gobierno de turno, el fiscal Manuel Guerra. Entonces, claro, nosotros tenemos que reaccionar frente a ese tipo de realidades que algunos quieren desconocer, pero son realidades que ocurrieron en este país, y me parece adecuado que se establezca una norma que posibilite que esas situaciones no se consoliden, que si se producen, porque uno no puede evitar que alguien se vaya a ofrecer a los gobiernos o a los conglomerados económicos y se venda y se ponga al servicio, no puede evitarlo, está en la naturaleza humana, así lo dice la historia, la realidad. Pero lo que podemos establecer es que no se puedan consolidar las situaciones con las cuales que ellos comprometen. Entonces, estas normas de los tiempos de Caín y Abel, que tenían posturas distintas, ambos, claro, eran de los dos lados, pero en fin, estas normas evitan que se consoliden situaciones que dañan gravemente a toda nuestra institucionalidad. Y a pesar de que uno tiene preocupación de que aumenten de manera exorbitante los poderes del fiscal nacional, a pesar de la contrapeso que tiene, uno igual le preocupa, pero tiene una justificación. Tiene una justificación que yo comparto, porque es preventiva, ex ante, y tiene algunos contrapesos, así que yo lo voy a aprobar, presidente. Bien, yo quisiera consultarle la misma línea de lo que preguntaba la diputada Morales a la Fiscalía. Porque en la segunda parte del inciso tercero, cuando señala a sí mismo, quiere decir que con el mismo procedimiento que se aplica en el con la unidad especializada, de la misma, entonces a sí mismo se aplica en estos casos. Eso era, ya. Si es necesario, presidente, por Sí. su intermedio, a pesar de que Sí. quizás mejor conveniente que lo diga el propio ministro como colegislador, pero en la historia de la ley, incluso en el primer trámite constitucional, quedó claro que en ambos supuestos el asimismo era también con informe de la unidad especializada. Sí. Asimismo, entonces se entiende que queda para la historia de la ley. ¿Ah? Para que Bien. Señor ministro, ¿algo más que decir? Vamos a someter a votación esta... No, a propósito del inciso tercero de la propuesta, respecto del asimismo, con el mismo procedimiento que se aplica con la unidad especializada, se aplica en la segunda causal o situación. Vamos a votar. En la historia fidedigna de la ley. Pero increíble como hay remisión a la historia fidedigna de la ley, así que queda la historia fidedigna de la ley. Y queda el nombre de la diputada Morales ahí establecido.
la duda. Quedará en acta. Oye, toda la sesión. Sí, sí. Bien, vamos a someter a votación. Gracias, señor presidente, como usted lo ha dispuesto. Continuaremos entonces la votación con esta primera modificación que se introduce al artículo 17. Artículo primero, número 3, literal A. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor del literal A propuesto por el proyecto. Doña Lorena Fríes. A favor también. Doña Lorena Fríes. Doña Pamela Giles. Presidente, yo sigo con un no buen presentimiento, no obstante, si el fiscal tiene ganas de adjudicarse esta tremenda responsabilidad, allá él. A favor. A favor. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera. Don Luis Sánchez. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señor presidente. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 810. 810. Parte de la 8 a intervención del favor, diputado Soto fue 1 borrada del contra, acta. 0. Un Aprobado. extracto. Aprobado el literal A, señor presidente. Aprobado el literal A. Sí. Vamos al literal B, página 7 del comparado, columna del medio. Bien, vamos a la página 7. Vamos a la página 7, literal B. Le voy a ofrecer la palabra al señor secretario. Gracias, señor presidente. El literal B lo que hace es reemplazar en el literal C, que está en la primera columna, el punto y coma por un punto y seguido. Y a continuación agrega la siguiente oración final y un párrafo segundo del siguiente tenor. Con todo, el fiscal nacional podrá determinar mediante una instrucción general los casos en que la opinión o aprobación de la unidad especializada respectiva expresada fundadamente en un informe técnico será requisito para la realización de una diligencia investigativa o una solicitud de una actuación judicial. Tener presente que en el literal C, ¿cierto?, al cual se agrega este párrafo segundo, establece como facultad al señor fiscal nacional crear, previo informe del Consejo General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos. Y en este caso, ¿cierto?, lo que hace este párrafo es que el fiscal nacional podrá determinar mediante instrucción general los casos en que la opinión o aprobación de la unidad especializada respectiva será requisito para la realización de una diligencia investigativa o una solicitud de una actuación judicial. Y continúa este literal diciendo: el incumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente será entendido como incumplimiento grave de la instrucción general. Eso es. Muy bien. Incumplimiento grave. Ofrezco la palabra al diputado Long. Es más de forma, presidente, porque claro, como dijo el diputado, es coherente con lo aprobado previamente, pero tengo una duda cuando señala la instrucción general en los casos en que la opinión o aprobación de la unidad especializada respectiva. Es distinto una opinión a una aprobación, porque la aprobación requiere un concurso de varias voluntades y una opinión no. Entonces, lo ponen como homologable la opinión a una aprobación. Entonces, quiero saber por qué se incorporan ambos conceptos con la misma intensidad o bien de manera con una similitud que obviamente requieren distintos procesos. Entonces quiero saber cómo es en la práctica, cómo funciona esto para poder considerar una opinión al igual que una aprobación. Eso. Que se vinculan, claro, porque, perdón, presidente, una aprobación uno entiende que estamos todos y acá ya aprobado. La unidad especializada es esta y todos los probamos, hay un acto formal, solemne, etcétera. Y una opinión, uno puede interpretarla como que alguien opina algo y esa
Claro, y esa opinión se formaliza a través de esta instrucción, o sea, se genera una instrucción general a través de una mera opinión. Entonces, eso me parece que no tiene la formalidad suficiente como sí tiene una aprobación de la unidad especializada. Eso. Muy bien, diputado Sánchez, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, a mí me pasa acá lo mismo que me pasó con el artículo anterior y por eso lo voté en contra. Hay mucha especulación acá de parte de uno porque hay riesgos que pueden producirse como pueden eventualmente no producirse. A mí lo que me asusta un poco es que cuando tú le pones una especie de interventor por encima al fiscal regional que por lo demás, y lo conversábamos ya, hay facultades establecidas en la ley para la remoción eventualmente de un fiscal regional en la Corte Suprema, lo mismo respecto al fiscal nacional. O sea, hay mecanismos por medio de los cuales se puede no resolver en el fondo, porque depende de una instancia distinta, pero sí políticamente en el fondo levantar la voz, por decirlo de cierta forma, frente a la pega que pueda estar haciendo mal un fiscal regional o bien el fiscal nacional. A mí lo que me pasa con estas normas es que de cierta forma se diluyen las responsabilidades. Porque si tú estableces instrucciones generales de parte del fiscal nacional o de organismos consultivos intermedios, después el fiscal regional cuando tenga que tomar una decisión respecto de cómo lleva una investigación y uno quiere eventualmente exigir sus responsabilidades ante la Corte Suprema, que se le remueva eventualmente por una decisión, el fiscal regional va a decir no, es que esto es la orden que me fijó el Consejo Consultivo o que me fijó el fiscal nacional, y después tú vas contra el fiscal nacional y te dice no, esta cuestión es decisión del fiscal regional. Entonces enredamos y enturbiamos mucho más. Esto de nuevo, insisto, es una conjetura, puede terminar ocurriendo como no, pero yo creo que la posibilidad está ahí. Enturbiamos mucho más las responsabilidades que deben ser individuales, estableciendo mecanismos, sistemas donde desde arriba le dan la orden al de abajo y el de abajo se puede lavar las manos con que es culpa del de arriba y el de arriba dice no, que en realidad el que ejecutó la cuestión es el de abajo y nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada. A mí no me gusta este mecanismo, creo que complejiza algo donde al menos lo que uno debiese tener claro es quién es responsable de una decisión en esta materia, cosa de poder fijar las responsabilidades ahí eventualmente. O sea, si es que un fiscal eventualmente no pide una medida cautelar, por dar un ejemplo, en una investigación, no venga después a decir que es culpa de una orden, una norma, una instrucción general, que él interpretó de una determinada forma y que alguien le pegó un telefonazo. Ese tipo de situaciones no me gustaría ver porque ya tenemos suficientes problemas hoy día en materia de persecución penal como para estar agregándole más cosas enredadas que puedan terminar complejizando mucho más el resultado final que tenemos que lograr, que es que ojalá los delincuentes estén en la cárcel y no libren las calles como estamos viendo hoy día. Bien, no sé si hay otras intervenciones de parlamentarios para que aclaren todas las dudas. Diputado Soto. Sí, yo entiendo que esta norma de la letra B es complementaria de lo que hemos aprobado, pero yo no veo que conversen con cierta facilidad. Por ejemplo, en la letra A se establece de manera bien genérica que cuando pueda existir una afectación a la unidad de acción, así considerada por las unidades especializadas o la unidad de supervisión, cuando corresponda, el fiscal nacional podrá, etcétera, etcétera. En esta parte habla solamente de la intervención de la unidad especializada respectiva. Excluye, por alguna razón que ignoro, a lo que se denomina en la primera parte unidad de supervisión. O sea, en teoría, en esta norma que materializa o ejecuta lo que es puesto en la letra A, está excluida la unidad de supervisión. Y en la letra A solamente se refiere a que las unidades especializadas de supervisión consideren que ha habido una afectación a la unidad de acción. Ese sería su objetivo. Pero en esta letra B hablan de que en estos casos que se refieran tiene que haber un informe técnico que será requisito para la realización de una diligencia investigativa, que son las que puede, o una solicitud de una actuación judicial. No está bien ordenado. Yo creo que debieron haber hecho en algún momento, mire,
en estos requisitos de procedencia se podrá hacer todo esto, y de esta manera. Pero lo colocan en dos casos distintos, y aquí dice que el fiscal regula este informe y dice que tiene que previamente establecer, mediante una instrucción general, los casos en que la opinión o aprobación, agregan opinión y aprobación. ¿Aprobación de qué? De la afirmación de que se afecta la unidad de acción, la opinión o aprobación de diligencias específicas que proponen. No queda tan claro, no conversa de manera muy armónica, se entiende, pero muy con mucha confusión, creo yo. Eso. Gracias, diputado Soto. Yo quiero hacer una consulta también a la Fiscalía. En esta letra B se habla respecto de esta nueva o esta atribución que tiene el fiscal nacional, que va a poder determinar mediante una instrucción general, no particular, ¿no es cierto?, previo, digamos, a la opinión y aprobación de la unidad especializada. Entonces, conforme a ese informe de la unidad especializada, podrá hacer una respectiva diligencia. Pero esta instrucción, esto es para todo, para todas los casos, para todas las causas, o, por ejemplo, cómo se actúa en el caso de una situación de droga, a propósito. O sea, hay que remitirse al informe de la unidad especializada en todos los casos, y esa instrucción del fiscal nacional es una instrucción general que queda para todos los casos. Sí. Bien, ofrezco la palabra a la Fiscalía. Perdón, al Gobierno primero. Muchas gracias, presidente. No, primero que todo, yo creo que esto se entiende más si es que vamos a qué es lo que estamos regulando, en el fondo. Estamos en el artículo 17, Fiscal Nacional, las atribuciones que tiene, ¿ya? Entonces, lo primero es que en la letra A, dentro de las atribuciones, está la del Fiscal Nacional de dictar instrucciones generales. Las instrucciones generales para llevar adelante la persecución penal, en estas instrucciones generales se tienen que dictar previo audiencia o escuchando a el Consejo General, donde están los fiscales regionales. Eso también es bastante importante porque ahí se ve que las instrucciones generales el fiscal nacional tiene que someterla al Consejo General, y el Consejo General, después de la deliberación del Consejo General, dictar la instrucción general. Luego de aquello, en la letra C, se le da la facultad al fiscal nacional de crear, previo nuevamente informe del Consejo General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos. Y lo que se está haciendo, para que sea coherente con la nueva facultad que le dimos para mantener la unidad de acción, de impartir medidas en los casos en que se haya afectado la unidad de acción, o impartir medidas específicas cuando se haya afectado gravemente la unidad de acción, le estamos complementando y haciéndolo coherente, como han dicho varios diputados, señalando que en las instrucciones generales se podrá oír a esta unidad que se puede crear después de un informe del Consejo General. En las instrucciones generales se podrán determinar aquellas medidas que tienen que contar con una opinión o un informe favorable de las unidades especializadas respectivas. Entonces, con eso queda el sistema bastante coherente en el trabajo, ¿ya? Otra cosa distinta es las responsabilidades que tiene cada uno de los fiscales o regionales o el fiscal nacional. Y ahí también, tanto con la reforma constitucional ya aprobada como con lo que se está haciendo en este proyecto, el sistema queda un poco más coherente para tener un modelo de gobernanza de que las instrucciones generales no queden en el tintero y se apliquen efectivamente en el quehacer diario del Ministerio Público. Respecto a si es una opinión o una aprobación, creo que mejor que el Ministerio Público. Bien, al Ministerio Público. Ana María Morales. Sí. Gracias por su intermedio, señor presidente. En relación a los planteamientos efectuados por los señores y señoras diputadas, este artículo lo que viene a establecer es una gobernanza respecto de las instrucciones que se establezcan. Es por eso que se señalan estos escalones que deben cumplir, ¿ya? Y de tal forma de que las instrucciones generales son dictadas por el
fiscal nacional a instancias del Consejo, como señaló y precisó muy bien el ministro, pero se establece una gobernanza de tal forma que sean las unidades especializadas las que hagan control de esas instrucciones particulares y a su vez se puedan establecer ciertas circunstancias o casos en los cuales la opinión de la unidad especializada, que están reglamentadas, ¿no es cierto?, en nuestra ley orgánica, puedan entonces ser más bien vinculantes. Y esto lo que hace también es solucionar una antigua discusión jurídica que existe en el Ministerio Público respecto de las funciones que tienen las unidades especializadas en esta materia. Uno de los ejemplos que ha citado nuestro fiscal nacional dice relación, por ejemplo, con las entregas vigiladas, que Ignacio las puede explicar con mayor detalle, son de su esfera de su competencia, pero que en general implican un riesgo logístico bien importante, porque se trata de un delito que se está cometiendo, ¿no es cierto?, en el cual se va a producir esta entrega vigilada y si algo falla, el delito efectivamente se puede cometer. Y ahí actualmente existe una instrucción que plantea que cualquier entrega vigilada debe hacerse con la autorización de, en este caso, de la unidad de crimen organizado y drogas del Ministerio Público. Sin embargo, ha habido ciertos cuestionamientos en la medida que esas entregas vigiladas eventualmente pueden ser constitutivas de instrucciones particulares. Y por eso lo que se busca con la discusión es poder precisar bien los contornos que no refieren entonces a instrucciones particulares, sino que refieren a instrucciones generales que eventualmente pueden tener incidencias en la investigación, pero que por la gravitante de las materias resulta entonces necesario que se entregue esa gobernanza también a las unidades especializadas. Presidente, si me permite, solo para poner dos ejemplos que yo creo que van a ser muy claros de por Sí, qué... don Ignacio, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Dos ejemplos por los cuales yo creo que va a ser muy claro porque es importante esta distinción entre opinión y aprobación. Pongamos el ejemplo de lo que yo decía antes, es decir, casos que pueden llegar a procedimientos abreviados en contexto de drogas. ¿Ya? El fiscal sacó un instructivo diciendo con cierta cantidad de droga, primero, es una instrucción general, luego no se aplica al caso concreto, sino que es igual que la ley, ¿cierto? Una normativa abstracta. Y el fiscal dice, todos los casos donde haya más de 3,5 kilos de cocaína, tiene que usted pedir informe a la unidad especializada para poder terminar un procedimiento de abreviado. Ese informe no es vinculante. Ahora, el fiscal, y por lo tanto, el informe podría venir desfavorable y el fiscal podría igualmente llegar a un procedimiento abreviado con el tipo en libertad. El fiscal podría, con esta norma, el fiscal podría poner dos niveles, 3,5 kilos, informe, sobre 10, aprobación. ¿Por qué? Porque en cierto caso me parece que la necesidad de una unidad de acción es mucho más evidente que la otra. Le pongo un ejemplo distinto, también por una normativa dictada por esta misma comisión, cooperación eficaz, calificada. Acuérdense que la cooperación eficaz calificada que aprobó este Congreso fue particularmente intensa, incluyendo la posibilidad del sobreseguimiento e incluyendo la posibilidad de la rebaja hasta 3 grados de la pena o incluso en caso de un condenado la posibilidad de la disminución de 1/3 de la pena. Son 3 hipótesis donde la deslegitimación del sistema es muy fuerte y donde por lo tanto el fiscal nacional puede tener buenas razones para decir, mire, ¿sabe qué? Para la cooperación eficaz simple no hay problema. Para la cooperación eficaz de rebaja de 3 grados, solamente informe. Pero si usted quiere bajar 1/3 de la condena o quiere sobreseer, pida informe favorable de la unidad especializada porque quiero estar yo encima y quiero además también que se le haga caso a la unidad para los efectos de tener una unidad de acción en serio. Esa es la razón por la cual, primero, hay que mirarlo como vinculado con las instrucciones generales y luego porque es importante mantener la distinción entre opinión y informe favorable. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda? Entonces vamos a someter a votación. Literal B, página 7. Gracias, presidente. Como lo he dispuesto, artículo primero, numeral 3, literal B. Don Gustavo Benavente. A favor, don Gustavo, del literal B. Doña Lorena Fríes. A favor también, doña Lorena Fríes. Doña Pamela Giles. Enredado y redundante, en contra. En contra, doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor. A favor. Doña Javiera Morales. A favor.
Don Luis Sánchez. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Con claridad absoluta, quedo muy conforme, a favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 0. Aprobado, señor presidente. 7, 2, 0. Muy bien, entonces se aprueba el numeral B, letra 7. Sí. Bien. Bueno, yo le sugiero a la comisión, si le parece, poner algunos puntos varios que me han solicitado algunos parlamentarios. Si usted quiere, podemos extender. Yo no tengo ningún problema. Como ha sido siempre la disposición nuestra, incluso sesionar los lunes, martes, miércoles, depende de la comisión. Bien, bueno, yo quiero agradecer al señor ministro, a don Jaime Gajardo, también a los representantes del Ministerio Público, don Ignacio Castillo y Ana María Morales, quienes han acompañado este debate. Y bueno, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Ahumada en puntos varios para que nos cuente el objetivo de su visita. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes de la comisión. No vengo hoy día por un tema animalista, aunque esperamos, ¿cierto?, avanzar desde esta comisión, pero solo por una situación grave que está ocurriendo en Antofagasta y que se repite en otras ciudades. Acá hay un boletín, el boletín 16.404-07, que habla de hoy día tipificar o más bien colocar una sanción real a aquellos que generan incendios en lugares como exvertederos, lugares eriazos. Hoy día nosotros hemos estado durante todo el fin de semana con incendios permanentes y las autoridades locales han solicitado avanzar con esto en temas legislativos. Por lo cual vengo a solicitarle a la comisión pueda al menos... Le pido silencio, por favor, a la comisión. Le pido silencio a la sala, por favor. Pueda tener al menos la oportunidad de analizar, de debatir este proyecto que de verdad es importante y hoy día tiene en riesgo la salud y la vida de personas en nuestra región, principalmente en la zona La Chimba Norte, en Antofagasta. Muchas gracias, diputada. La diputada Joana Ahumada, vamos a incorporar su requerimiento para las prioridades de los proyectos. Aquí lo tenemos. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, aprovechando que está el ministro de Justicia y están los funcionarios también de la Corporación de Asistencia Judicial, que la sesión pasada los invitó el diputado Soto, tengo entendido. Quiero aprovechar, ministro, de que está acá para que haya... Ojalá un avance real respecto a las condiciones del protocolo de acuerdo que se firmó el 2023, ministro. Hay una preocupación muy grande respecto a las condiciones laborales, la sobrecarga de trabajo en relación al acuerdo que se suscribió con la firma de usted en este protocolo y que presupuestariamente no se ha cumplido en relación a las condiciones que fueron acordadas con la intensidad y en los tiempos que se establecieron, ministro. Y la verdad es que el paro hoy día continúa y eso obviamente que implica que mucha gente que tiene que atenderse en la corporación con abogados hoy día no lo están haciendo. Y esto viene hace muchos años, ministro, usted lo sabe bien, tuvo la Subsecretaría de Justicia respecto a la realidad que están viviendo las corporaciones en relación a la homologación de remuneraciones, particularmente en relación a lo que viene en otras regiones del país y cómo las condiciones no han mejorado desde hace ya décadas respecto a un servicio que cada vez tiene más sobrecarga y que va a tener aún más, considerando, ministro, de que viene la nueva Corporación de Asistencia Judicial con la Defensoría de las Víctimas. Y por lo tanto esa sobrecarga tiene que tener un correlato también en el cumplimiento de estos acuerdos que hasta el momento, ministro, no se están cumpliendo por parte de su cartera. Gracias, diputado Longton. Vamos a aprovechar la visita del ministro para ofrecerle la palabra sobre este punto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Varias cosas. Primero, aclarar que el protocolo de acuerdo se ha cumplido. Este gobierno es el gobierno que ha generado una homologación ya de parte de los funcionarios. De hecho, en el presupuesto del año 2023 para el 2024 se realizó homologación de todo el estamento técnico y administrativo
y se han hecho las solicitudes presupuestarias para realizar distintos tanto estudios como las homologaciones. El protocolo siempre habló de posibilidades, de que tuviéramos las posibilidades presupuestarias. Yo creo que para nadie es algo, podríamos decir, hay conocimiento de que las situaciones presupuestarias del país no son las mejores, no son holgadas, principalmente no por una mala gestión económica de nuestro gobierno, sino que principalmente dadas las circunstancias internacionales. Y solo señalar dos cosas que creo que además son relevantes. Es decir, primero que todo, nuestro gobierno, a diferencia de otros, inició efectivamente un proceso de homologación para técnico y administrativo y eso se cumplió. En segundo lugar, nuestro gobierno incorporó una línea programática que es para los niños, niñas y adolescentes que requieren de un abogado en las causas proteccionales, que a la fecha son más de 20.000 millones de pesos y son cientos de abogados a lo largo del país para que no haya sobrecarga laboral en los funcionarios de las corporaciones. Las NAD, que son la niñez y la adolescencia se defienden, que comenzó en agosto del año 2022 para cumplir con la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez. En tercer lugar, nuestro gobierno, a raíz de un proyecto que nosotros consideramos que es muy bueno, que viene del gobierno anterior, que era el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, aumentó significativamente el informe financiero originalmente del gobierno anterior. El gobierno anterior tenía un informe financiero muy pequeño para ese proyecto y había hecho inviable la tramitación de ese proyecto. Este gobierno, después de un aumento de más de 12 veces de ese informe financiero, logró que se aprobara en primer trámite, hemos logrado que se apruebe en segundo trámite y está en la Comisión de Hacienda para que este proyecto se transforme en ley. Es decir, nuestro gobierno ha hecho no solo esfuerzos, sino que ha tomado medidas concretas para mejorar la situación de la representación jurídica de las personas que requieren de esta representación porque no tienen los recursos para contratar a un abogado. Actualmente el subsecretario de Justicia está teniendo distintas reuniones y conversaciones con las corporaciones, con los trabajadores de las corporaciones y esperamos que puedan arribar a un acuerdo. Muy bien, muchas gracias, ministro. Yo creo que en algún minuto se podría, yo sugiero que sobre este caso podríamos poner en tabla en algún minuto, si le parece, secretario, para poder abordar la situación que ocurre con las corporaciones. ¿Ya? Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.